Con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se empiezan a delinear los caminos que van a separar a la Unión Soviética de Estados Unidos. Joseph Fontana nos dice en este sentido que la Unión Soviética es de las potencias, mejor dicho, que peor sale de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la que más daño sufre va a ser la Unión Soviética. Por ende, les va a pedir al resto de los países aliados que tenga en cuenta en el reparto de Alemania una mayor repartición justamente para poder solventar las complicaciones económicas, sociales y políticas que está sufriendo en este caso la Unión Soviética. No obstante, Estados Unidos y Francia e Inglaterra se van a negar a darle una mayor porción, si se quiere, de esa torta a la Unión Soviética, empezando a delimitar cuál es la postura que va a tener Estados Unidos en torno a ese liderazgo mundial. Entonces tenemos por un lado que no solo salió perjudicada del conflicto bélico a la Unión Soviética, sino también que a la hora de la repartición de Alemania es la que menor, por lo menos no recibe lo necesario para poder salir de su crisis. Y por otro lado, las políticas de carácter internacional que se deciden dentro de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Soviética queda un poco relegada. ¿Por qué? Porque lo que justifica la Unión Soviética es apoyar a los pueblos para que puedan elegir la forma de gobierno que en este caso más afín le parezca. Sin embargo, Estados Unidos, Francia, Inglaterra no quieren apoyar a la sublevación de los pueblos. Entonces ahí la Unión Soviética se da cuenta que hay una clara posición del resto de los países aliados de seguir manteniendo o pretendiendo órdenes de superioridad y de jerarquía, es decir, ya sea de Inglaterra con las colonias o de Estados Unidos con los países en vías de desarrollo. Entonces, la Unión Soviética ya no solo tiene un conflicto en cuestiones de relaciones internacionales, políticas, sino también económicas y sociales, y eso va marcando este camino de la bipolaridad. En este marco de creciente bipolaridad es que también entendemos la importancia de lo que implica la conferencia de Bretton Woods, recordando que Bretton Woods es un complejo hotelero en Estados Unidos donde se reúnen los principales países aliados para determinar cuál va a ser este nuevo orden mundial que se va a ir estableciendo no solo a través de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que Bretton Woods es anterior a la ONU. Si la ONU nace en 1945, Bretton Woods lo va a hacer en el año 1944. Entonces se empieza a delinear el mundo económico y financiero que va a empezar a regir a nivel planetario, y es ahí donde justamente se crea lo que conocemos actualmente como Banco Mundial, que en ese momento se llamó Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, y por otro lado la creación del Fondo Monetario Internacional. Dos instituciones que, como podemos ver, siguen manteniendo importancia en nuestra época contemporánea porque son las encargadas de regular el mundo financiero. La visión de Estados Unidos, entonces, de querer establecer un liderazgo mundial, lo lleva a generar una serie, o mejor dicho, un sistema de alianzas en contra justamente del enemigo rojo, que es el comunismo, y que se va a traducir en las diferentes dictaduras que van a golpear a los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque las dictaduras o los gobiernos dictatoriales van a ser el principal amigo de Estados Unidos, de la política capitalista, si se quiere, de Estados Unidos, porque los militares, por un lado,
lograban establecer un orden en una situación de desorden o de convulsión social. Por otro lado, porque estaban dispuestos a combatir al enemigo rojo, que en este caso era la Unión Soviética. Y sobre todo también porque los gobiernos dictatoriales aceptaban las inversiones extranjeras, en este caso las inversiones que venían de Estados Unidos. Entonces, y esas inversiones a su vez conllevaban relaciones o lazos de dependencia económica. Sumándole otro aspecto también tiene que ver con el factor religioso. ¿Por qué? Porque hay una fuerte característica moral religiosa en la visión capitalista del mundo, distinta de una visión socialista totalmente atea, donde Dios no tiene ningún tipo de funcionalidad en esa visión de ese orden político-social. Entonces, ya no tenemos solo un conflicto o enfrentamiento a nivel político, social, económico, sino también a su vez a nivel moral. Entonces, como bien decíamos, las características de ese enfrentamiento se da justamente en ese marco de universalidad y que desencadenará en este clima de incertidumbre. ¿Por qué existe esta necesidad, podríamos decir, de Estados Unidos de ejercer un control sobre los países latinoamericanos a través del sistema de alianzas con la dictadura? Lo que eventualmente nos dice Joseph Fontana es que hay un temor de Estados Unidos que se corresponde con ese temor que se produzca lo que es la dictadura del proletariado, recordando que la dictadura del proletariado significaba que la clase trabajadora se subleve en contra de este orden opresor, es decir, en contra de la burguesía, en contra de los dominadores, y establezca un sistema de igualdad entre la sociedad y que va eventualmente a destruir la división de clases. Al destruir la división de clases se destruye la lógica de explotación, y al destruirse la lógica de explotación entramos a un mundo igualitario, comunitario, donde la propiedad privada no tiene razón de ser. Entonces este temor de establecer una dictadura del proletariado hace que se justifique este sistema de alianzas de Estados Unidos con las dictaduras latinoamericanas, pero que a su vez también, nos dice Joseph Fontana, tiene un fuerte rasgo racial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos argumentaba con esta política que los países en vías de desarrollo no eran capaces de llegar a un gobierno democrático o de gobernarse a sí mismos porque justamente eran completamente iletrados.